Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ex candidato presidencial Paco Moncayo. Paco, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Quisiera analizar junto a usted lo sucedido ayer en el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional del Ecuador. El presidente de la República finalmente decidió ir directamente al Consejo Nacional Electoral y ejercer su derecho de convocar directamente a la consulta popular. ¿Cómo lo analiza usted? Buenos días, Janet. Un gusto saludar a toda la audiencia. Me parece que la ley es para que se cumpla. No hay para qué argumentar sobre temas jurídicos. Un reglamento no puede cambiar el espíritu y el sentido de la ley. Y si la ley le dio un término de 20 días, quiere decir que 20 días corridos que tenían que haber ocupado el Tribunal Constitucional para dar la autorización que el pueblo entero está clamando, el pueblo entero está pidiendo, de manera que muy bien el presidente Lenín Moreno, haciendo cumplir la ley y sobre todo respaldando un pedir ciudadano, un clamor de todos los ecuatorianos. Así es, y bueno, aquí ya se está argumentando que hubo irregularidades, incluso se está hablando de un golpe de Estado. Y habría que hablar, y analicemos, Paco, si me ayuda, el tema del reglamento, porque resulta que en el Ecuador se inventan una ley o desarrollan una ley, presentan una ley garantista de derechos y a los 5 minutos está hecho un reglamento que lo que hace precisamente, como en este caso, es afectar los derechos de los ecuatorianos como el que pretendían hacer al impedir cumplir con el tiempo pertinente para poder convocar a consulta popular, porque tenemos que tomar en cuenta que hay un tiempo pues que estaba como apretándose frente a la convocatoria de elecciones que viene para el próximo año, para el 2019. Bueno, esto no debería alarmarnos porque esto ha pasado todo el tiempo. No se olvide usted que los mismos que hicieron la Constitución de Montecristi se dieron todas las formas que tuvieron a la mano para burlar la Constitución de Montecristi. Leyes inconstitucionales, pero ¿por qué podían hacer eso? Porque tenían una Corte Constitucional propia. Yo ayer que veía los rostros de los miembros de la Corte veía, qué impresionante, como que sea, ¿y ahora qué hacemos? No pudimos cumplir la consigna. Eso yo veía en esos rostros. Esta es la forma como esta pseudodemocracia de estos gobiernos autoritarios pueden hacer las cosas más allá de la ley. No hemos vivido en estos 10 años un régimen de derecho, ni de derechos, todo lo contrario. De manera que, claro, una cosa es la Constitución, después vea usted, con enmiendas restringieron derechos, se burlaron de la Constitución. Vea usted con la confianza que tenían en esta Corte correísta, ¿qué hicieron con la ley de comunicación? De la manera más inconstitucional. ¿Qué hicieron con el método de Hond? De la manera más inconstitucional. Y lo peor, cuando ahora las cosas se aplican legalmente, ellos hablan de un golpe de Estado. Un golpe de Estado en un sistema de derecho significaría que las instituciones democráticas y republicanas han sido violentadas. Ellos han violentado durante 10 años esas instituciones. En estos momentos es pertinente recordar lo que dijo Rafael Correa cuando estaba en campaña electoral, en su primera campaña electoral, y en muchas de las otras, que decía que hay que rescatar a la justicia de la mano de los políticos. Y criticó en varias ocasiones directamente, con esa frontalidad que supuestamente lo caracterizaba, criticó al Partido Social Cristiano, criticó a León Febres Cordero, que se había adueñado de la Corte Constitucional, de muchos de los jueces y de las cortes del país. ¿Y qué ha sido lo que ha pasado, Paco? Que en esos 10 años lo que hizo la justicia es cambiar de dueños, lo cual, desde mi punto de vista, por supuesto, constituye una falta de respeto y atentar contra los derechos, la inteligencia y la honra de los ecuatorianos. No hay que olvidarse que, en efecto, antes de Correa, había una reacción popular en contra de la política y de los políticos. Acuérdese, Janet, usted, que se vayan todos. La gente estaba absolutamente dolida por lo que pasó en el 99, por la forma como la política había traicionado los principios fundamentales de la democracia. Cierto es, pero ¿qué se ofreció el 2006? ¿Qué se ofreció el 2007? No era cambiar de dueños, no era cambiar de amos. Se ofreció una revolución moral, se ofreció una revolución política, se
ofreció un proceso de participación ciudadana, que el ciudadano iba a ser el protagonista, que no habría caudillos inspirados, iluminados, mesías, que sería una construcción colectiva. Todo lo que se ofreció en 2006, mentira. Lo quisimos cambiar de dueño, pero a un dueño más peligroso, porque pretendía perpetuarse en el poder. Hay que ver lo que sucede con estos regímenes de falso socialismo. Janet, el socialismo como utopía no se impone a patadas, el socialismo como utopía no se impone a través de gobiernos autoritarios, violentos. Ya esto ha fracasado en el mundo. La utopía socialista de la igualdad, de la libertad, una hermosa utopía no puede haber si no es en democracia. Cuando el socialismo, la gente ve como una opción mejor para poder vivir, progresar, no pues a patadas, no pues con caudillos, no pues con tiranos. Esto es lo que está en juego, Janet, en este momento. Tenemos que acabar con este sistema pernicioso, apenas se ha comenzado. Lenín Moreno ha hecho un gran papel. El papel de Lenín Moreno será recogido por la historia, más allá de cualquier error que pueda haber cometido o cometa, el lograr esta transformación saliendo desde adentro mismo de Alianza País. Es un gran paso y tenemos que los ecuatorianos apoyarlo y tenemos que apoyarlo con hechos. Tenemos que ir a votar sí, 7 veces sí, porque queremos ganar de nuevo nuestra democracia, porque queremos ganar de nuevo nuestras libertades, porque no queremos ninguna forma de autoritarismo y tiranía, ni sea de las derechas ni de las izquierdas. No estamos extrañando a Febres Cordero, pero estamos repudiando a Correa por lo que ha hecho con este país, por cómo ha destruido su economía, por cómo ha destruido sus esperanzas, por cómo ha destruido esa unidad nacional que es indispensable para que un país pueda desarrollarse. Lo que hay que recordar antes de ir una próxima vez a las urnas, a votar 7 veces sí, como dice Paco Moncayo, es que nuestro voto vale, que nuestro voto realmente influye en el presente y en el futuro del país. Y que en el 2006, cuando dijimos que se vayan todos, no esperábamos que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero eso también, Paco, yo quisiera reflexionar junto a usted, que eso también sucede porque la gente no se involucra como debería en la política, depositan su futuro en las manos de un político, de un caudillo o de otro. Es hora ya también de que el pueblo se despierte y realmente ejerza su derecho político y su derecho de como mandante, ¿no?, para poder regir el futuro del país. La política tiene que ser vista desde las autoridades que llegan al poder como un servicio. Pero vemos, observamos, el concejal del cantón pequeñito, el alcalde, todo el mundo cree que llegar a esas funciones es para poder contratar con beneficio personal o a sus familias. Entonces, ¿cómo pueden los jóvenes querer hacer política si ven que la política es podredumbre? Necesitamos realmente una revolución moral. Requerimos que los dineros sagrados del pueblo sean realmente respetados, que no se llegue al poder con estos apetitos. Yo no entiendo, no me explico. Me parece impúdico el observar las mansiones, los carros de gente que se dice revolucionaria. Y entonces yo regreso a ver a Pepe Mujica y digo, eso es llamarse y actuar como un revolucionario. Lo otro es solamente haber llegado al poder para satisfacer todos los apetitos. Y claro, adorando al líder, porque sin él no son nada. Él los ha elevado a sitios de poder que jamás habrían alcanzado en un sistema meritocrático. Por eso son estas lealtades que se califican ahora como ovejunas. Créame, Janet, si no cambiamos los políticos, si sigue siendo el poder político una forma o un modo de enriquecerse, de enriquecer a los hermanos, de enriquecer a los amigos, a los parientes, a los allegados. ¿Quién va a querer hacer política? Tenemos que dignificar la política, pero eso tiene que partir de los propios partidos, de los propios movimientos políticos. Necesitamos reales partidos, reales movimientos políticos, que sean escuelas de líderes, que ellos mismos se purifiquen. Yo digo, Janet, si es que en Alianza País, la gente buena, la gente decente, que sí hay, no explota, no estalla, no reclama, porque la primera gente ofendida ha sido el propio movimiento.
¿cómo podemos esperar que los demás nos indignemos más que ellos, que deberían ser los primeros indignados? De manera que la política no les va a interesar a los jóvenes si ven que es oportunismo, que si ven que es mediocridad. Tenemos que hacer una revolución política. El fin del correísmo, que tiene que ser el fin, debe llevarnos a una etapa de superación también de la política, de las instituciones. Necesitamos de instituciones. Sí, y bueno, y quizás lo que nos consuela es que el mismo correísmo acabó con el correísmo, develando toda la corrupción en la que el sistema de corrupción que se desarrolló durante estos últimos 10 años, en donde no solamente que se aprovecharon de la buena fe de los ecuatorianos, sino que nos quisieron ver la cara, porque en estos concursos de meritocracia, analicemos por ejemplo el caso de la jueza Ordeñana, que en este momento puso al Ecuador en esta situación y que finalmente se resolvió pidiendo directamente el llamado a consulta popular por parte del presidente de la República, en donde no solamente que ha trabajado en el gobierno correísta, no solamente que ha sido una persona extremadamente cercana al presidente o al expresidente Rafael Correa, sino que además lo han calificado con 100 puntos, es decir, la perfección total, ¿no? Los mejores ecuatorianos. Con esa cara nos vieron y eso también hay que empezar a corregir, hacerle saber a la gente que la meritocracia viene del esfuerzo propio, honesto y claro que se pueda poner sobre la mesa. Claro, esta era una franquicia. Ese contralor no estuvo ahí por méritos. Ese consejo estuvo ahí para nombrar ese tipo de contralores, porque necesitaban un modelo de impunidad en el cual podían ejercer el poder como ellos querían. Eso hay que desmontar. Una corte constitucional servil al caudillo, ni siquiera al partido, ni siquiera a la ideología. Una contraloría servil al caudillo, jueces y fiscales. El trabajo recién comienza, Janet. Esto hay que desmontar por bien del país, por bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esto no puede continuar así. No hay forma de que un modelo de este tipo podamos confiar en una Corte Constitucional. Mire lo que acaba de pasar en Bolivia. Votó el pueblo por el no a la reelección. La Constitución fue modificada en 4 artículos para no a la reelección. Y la Corte Constitucional dice que es inconstitucional la Constitución para que siga Morales. Y tomando en cuenta, por supuesto, que de lejos Morales ha sido mucho mejor presidente que Correa. Pero no puede ser un sistema en el que la Corte Constitucional, que es la defensora de la pureza de ese gran pacto social que debe ser una constitución, que es la defensora primera de nuestros deberes, de nuestros derechos, sea simplemente una secretaria que toma nota de los caprichos del dictador para convertirlos en norma. Esto hay que cambiar, hemos comenzado, todavía hay mucho por hacer para recuperar la democracia plena, para recuperar las instituciones republicanas. No hay forma en la historia mejor para poder vivir y progresar en los pueblos que la democracia. Con democracia, créame usted, no habría la corrupción que estamos viendo, no habrían los abusos de poder que estamos viendo, no habrían los enriquecimientos ilícitos desvergonzados que estamos observando. Entonces hay que saber que estamos dando los primeros pasos para recuperar estos bienes públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Así es, y no solamente los bienes públicos, sino el buen nombre de las personas que tienen que ocupar esas instancias, esas instituciones, porque ya en una institución desprestigiada que se prestó para los caprichos de un caudillo, entonces ya quizás un jurista de prestigio lo piensa 2 veces antes de ir a ocupar un puesto allí en la Corte Constitucional, por ejemplo. Cuando usted dice que hay que saber de dónde sacaron los funcionarios públicos para comprarse mansiones, 8 vehículos para parquearlos de adorno en el parqueadero, dinero para salir de viaje cada 2 meses, como ocurre con la jueza Ordeñana, que va a tener que explicarnos cómo hizo para viajar 14 veces a Europa, Centroamérica y otros países en 2 años, en apenas 2 años. O sea, cada 2 meses iba de viaje. Nos tiene que explicar cómo lo financió y segundo, qué hacía fuera del país todo el tiempo en vez de estar aquí defendiendo los derechos constitucionales, la Constitución del Ecuador, que para eso era para lo que le estábamos pagando.
Y quisiera cerrar esta entrevista analizando el tema de la supuesta inconstitucionalidad de lo que hizo el presidente de la República. Y se ha citado como ejemplo lo que el mismo Rafael Correa hizo cuando convocó directamente a consulta popular para que Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas decidan, la Concordia decida si pertenece a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Áchilas. Hizo exactamente lo mismo y ahí no era inconstitucional. Claro, Correa hizo exactamente lo mismo igual cuando se tomó la justicia con el Consejo de la Judicatura. Nombró un Consejo de la Judicatura transitorio con poderes para reformar la justicia. Hoy cuando se quiere hacer algo idéntico con el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, no sirve. Lo hizo en el caso de la consulta que se realizó en la Concordia. Ahora eso no sirve. Mire, la norma es tan clara. Y claro que la Constitución dice que si no existe un dictamen de la Corte Constitucional no se puede hacer una consulta, pero también la ley dice que hay un plazo de 20 días, mejor no plazo, hay 20 días, término para poder realizar el informe. Si no hay ese informe, se da como que es favorable. Exacto, como o sea, que hay un veto no es favorable. Cierto lo que dice Virgilio Hernández. No se está violando la Constitución. La Constitución manda una cosa que se tiene que cumplir en un término adecuado de 20 días. Si no, se da como que es favorable, o sea, se da como que es un dictamen favorable que existe, no es que no existe dictamen. Entonces, legal y constitucionalmente no hay a dónde perderse, Janet. Y además, créame usted, el pueblo entero tiene el derecho de pronunciarse sobre estos temas fundamentales, porque no es una cuestión de preguntar cosas banales, estamos preguntando, vamos a responder cosas que hacen a la vida de la gente, al futuro del país, a la tranquilidad de los ecuatorianos, a evitar que regímenes nefastos, autoritarios, corruptos puedan entronizarse en el país y causar daños que no los vamos a sentir solo ahora, daños que los van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Y Janet, créame, qué desvergüenza, qué cinismo. El destructor de la economía en la etapa más próspera que pudo haber sido para el Ecuador, venir a darnos lecciones, venir a calificarse a él y a su grupo como el referente moral. Si ese fuese el referente moral, ¿qué país sería el Ecuador? Hay que rechazar todo esto. Felizmente ahí está Correa. No hay las masas que iban a recibirlo como al Mesías. Eso no existe. Ya no hay plata para los sándwiches. Eso es, y sobre todo, créame, es un autoengaño. El poder es el que permite esas demostraciones. Así es. Se acabó el poder, se acabaron las demostraciones. Gracias a Dios estamos iniciando un camino correcto. Hay que ser persistentes, hay que ser tenaces. No es que ya hemos logrado los objetivos, estamos comenzando el camino para alcanzarlos. Así es, con eso me quedo. Muchísimas gracias, Paco, por estar esta mañana con nosotros.